Capítulo 34. En el sexto año de este septenario, de este jubileo 44, Jacob envió a sus hijos con sus siervos a apacentar sus rebaños a los pastos de Shekem. Se reunieron contra ellos los 7 reyes y se ocultaron en el bosque con la intención de matarlos y apoderarse de sus animales. Jacob, Leví, Judá y Yosef estaban en casa con su padre, Yitzhak, pues se hallaba triste de ánimo y no podían dejarlo, así como Benjamín, que era menor, por lo que se quedaba con su padre. Llegaron los reyes Tafo, Ares, Saragán, Silo, Gaaz, Betorón, Manisacer, junto con los que habitan en este monte y los que viven en los bosques de la tierra de Canaán. A Jacob le informaron con estas palabras: los reyes amorreos han cercado a tus hijos y saqueado sus rebaños. Saliendo de su casa él, sus 3 hijos y todos los siervos de su padre y suyos fueron contra ellos con 6,000 hombres armados con espadas. Los mató en los pastos de Shekem, persiguiendo a los fugitivos y exterminándolos a punta de espada. Mató a Ares, Tafo, Saragán, Silo, Manisacer y Gaaz. Volvió a reunir Jacob sus ganados, prevaleciendo sobre ellos e imponiéndoles tributo, por el que darían 1/5 del producto de sus tierras. Construyó Rabel y Tamnat Saré, y volvió sano y salvo, habiendo hecho con ellos la paz. Y fueron sus siervos hasta el día en que bajaron él y sus hijos a Egipto. En el año 7º de este septenario envió a Yosef desde su casa a tierra de Shekem a averiguar cómo estaban sus hermanos, y los encontró en el país de Dotaín. Lo engañaron y tramaron contra él el designio de matarlo. Pero cambiando de opinión, lo vendieron a unos nómadas ismaelim que lo llevaron a Egipto y lo vendieron a Potifar, eunuco del faraón, jefe de la guardia, y sacrificador de la ciudad de Heliópolis. O sea, era el sacerdote de la ciudad de Heliópolis, o sea, la ciudad del sol. Adoraban al sol. Él era el sacerdote. Los hijos de Jacob degollaron un cabrito. Se dice hicieron esto porque la sangre del cabrito se parece mucho a la sangre humana, pero también se conecta con Mashiach, el macho cabrío que moriría por nuestros pecados. Curiosamente aquí era Yosef al que le estaban haciendo esto. Yahushua vino genéticamente de Yahudá, pero recuerden que el papá o padrastro de Yahushua se llamaba Yosef. Entonces Yahushua ben Yosef, hijo de Yosef. Los hijos de Jacob degollaron un cabrito, mancharon la ropa de Yosef con su sangre y la mandaron a su padre Jacob el 10 del mes séptimo. Vean eso, Yom Kippur. En Yom Kippur mandaron esta ropa de Yosef. Bueno, sí, el manto, ¿se acuerdan que Jacob le había dado? De colores, que representaba que sería el rey de las naciones. Y vean cómo esto sucedió en Yom Kippur. Recuerden que en Yom Kippur es cuando van a matar a los 2 testigos, uno de los cuales es el descendiente de Yosef. Entonces aquí donde hacen que matan a Yosef, representa el que van a matar al descendiente de Yosef en el mismo día, días del séptimo mes, para expiación. Por eso la sangre del cabrito como expiación. Y eso también es importante porque en lo que respecta a Levítico, las fiestas, vemos el por qué se dio Pesaj, el cordero, cuando se salió de Egipto. ¿Por qué Matzot? Porque se llevaba pan sin levadura al huir de Egipto. Porque, bueno, incluso se podría hablar en cierta manera Shavuot. De Yom Teruah no se da mucho detalle, de Yom Kippur tampoco. Y aquí hemos visto ya un par de puntos que se conectan con esas 2 fiestas. Vemos como Yom Kippur se conecta con Yosef y por ende con el descendiente del mismo. Hizo duelo Jacob toda aquella noche, pues se la trajeron por la tarde. Le entró fiebre por el duelo de su muerte, pues se dijo: una alimaña ha devorado a Yosef. Recuerdan cómo decía una bestia en Yashar: una bestia ha devorado a Yosef. Recuerden que es la bestia, la primer bestia de Apocalipsis 13, el líder mundial que va a matar al último descendiente de Yosef, un Yom Kippur, un 10 del séptimo mes. Y hicieron duelo con él todos los hombres de su casa aquel día, y estuvieron lamentándose y haciendo duelo con él todo aquel día. Sus hijos e hija iban a consolarlo, pero no se consoló por su hijo.
Aquel día oyó Bilá que había perecido Yosef y murió de pesar. Vivía en Cafretef. Recuerdan que al morir Raquel, Bilá se tuvo que encargar. De hecho, ¿verdad? Con ella iba a estar Jacob, que se dice que por eso se había enojado Rubén, porque en vez de, al morir Raquel, irse con Lea, la mamá de Rubén, se fue con una de las dos concubinas, y por eso estaba molesto también Rubén. Aquí vemos que muere de pesar por la muerte aparente de Yosef, ya que para ella era como un hijo suyo. Aquel día oyó Bilá que había perecido Yosef y murió de pesar. Vivía en Cafretef. También Dina, hija de Jacob, murió tras la pérdida de Yosef, teniendo lugar en Israel estos 3 duelos en un solo mes. 3 duelos en un solo mes. Vean qué curioso, porque muere Yosef como el testigo, como Moshe. Bueno, no murió, pero se creía. Y por el duelo muere Bilá y después Dina. Como Dina estaría relacionada con los muchos que mueren en ese mismo mes a partir de la huida. Bilá significa atribulada. Entonces Bilá en ese caso estaría conectada con los que van a pasar por la gran tribulación, los muchos. También recuerden que era concubina, no hija, como los muchos. Por ende, Dina estaría más conectada con los pocos, que son los que van a juzgar, los que tienen el juicio. Sin embargo, sabemos que los pocos no mueren, pero sí son llevados de esta tierra a la vida eterna durante la transformación, en ese mismo mes, 7º mes. Y lo digo, ¿verdad?, por la conexión que había emocional, porque también se podría hablar de las naciones, porque una vez que Yosef muere, mueren los muchos y se viene castigo o juicio para las naciones. Muere Yosef, después muere Bilá y después muere Dina. Sepultaron a Bilá frente a la tumba de Raquel, y también a Dina, hija de Jacob, la sepultaron allí. Raquel, Bilá y Dina. Estuvieron de luto por Yosef 1 año, pero Jacob no se consoló, pues se decía: bajaré a la tumba guardando luto por mi hijo, ¿verdad? Bajaré al Sheol. Él decía que iría al Sheol estando de luto. O sea, básicamente dijo: no me voy a recuperar de este dolor, me voy a morir así. Por un lado, ¿verdad?, del dolor uno puede morir más rápido, del sufrimiento, del poco ánimo, etcétera. Por otro lado, también él decía: por más que se extienda mi vida, este dolor no va a pasar, así me voy a morir. También el bajar al Seol de esa manera, de luto por su hijo, era parte de lo que se interpreta en el judaísmo como que él pensaba que se iría al infierno, porque a él se le habían prometido 12 hijos, que se convertirían en 12 tribus. Al morir uno de ellos, le da a entender que la promesa no se iba a cumplir. Él llega a pensar que había fallado y por eso había perdido uno de sus hijos, y eso indicaba que la promesa que Yahweh le había dado ya no se iba a mantener. Bajaré a la tumba guardando luto por mi hijo. Por eso se estableció a los hijos de Israel que guardaran luto el 10 del 7º mes. Vean cómo lo dice aquí, que perfecto, porque repito, en la Torah no se menciona por qué Yom Kippur. ¿Por qué Yom Kippur es un día importante? El día de expiación, es un día de aflicción. Yahweh nos manda a afligir el alma, por eso es que se manda ayuno. Yahweh nos manda a afligir el alma y dice: cualquiera que se alegre ese día es cortado del pueblo. Porque cualquiera que no reconozca a los 2 testigos y no sufra su muerte, quiere decir que no le importa, no los reconoce y quedaría fuera de los escogidos, fuera de los 144,000, cortado de ellos. Por eso se estableció a los hijos de Israel que guardaran luto el 10 del 7º mes, día en que llegó la luctuosa nueva de Yosef a Jacob su padre, y que en él expíen por su pecado con un cabrito el 10 del mes 7º, una vez al año, pues apenaron las entrañas de su padre a causa de su hijo Yosef. Esto de hecho es una confirmación de lo que he mencionado una y otra vez, de que el testigo como Shei muere en Yom Kippur. Se estableció este día para que en él se entristezcan por su pecado, por todas sus culpas y errores. Curiosamente, ellos rechazaron a su hermano, lo querían matar, lo terminaron vendiendo y después fueron y le mintieron a su papá y provocaron tanto dolor que se murió Bilá y Dina, su hermana.
Entonces vean todo lo que provocó esa mentira, el dolor que se dio ese día. Entonces por eso es el día de expiación en el que todos debemos sufrir, y no solo por lo que va a pasar un día como ese, sino por nuestros propios pecados. Por eso es día de expiación, para que Yahweh limpie todos nuestros pecados. Y por eso también Yahushua se presentó como el macho cabrío de Yom Kippur junto a Barrabás, un sacrificio para Yahweh, el otro era liberado vivo para Azazel. Levítico 16. Se estableció este día para que en él se entristezcan por su pecado, por todas sus culpas y errores, para que purifiquen en este día una vez al año. Para que se purifiquen en este día una vez al año. Tras la pérdida de Yosef, los hijos de Jacob tomaron para sí mujeres. La mujer de Rubén se llamaba Ada, la de Shimón, Adibá, la cananea, la de Leví, Melcá, de las hijas de Arán, descendiente de los hijos de Taré, la de Yahudá, Betasuel, la cananea. Recuerden que Yahudá se casó con una mujer llamada Batshua, o la hija de Shua. Aquí hay una similitud en este nombre, puede ser que se esté refiriendo a ella, puesto que hay algunos nombres que aparecen un poco diferentes. Betasuel, la cananea, la de Yisachar, Jesaca, la de Zebulón, Niimán, la de Dan, Egla, la de Neftalí, Rasuel, de Mesopotamia, la de Gad, Maca, la de Asher, Ioná, la de Yosef, Asenet, la egipcia, y la de Benjamín, Yisca. Ahora, en el judaísmo dicen que Israel, eso no lo dice la Torá, no lo dice aquí como hemos visto, que Israel tuvo otro montón de hijas, que solo Dina se menciona, y que todos se casaron con hermanas, como para dar a entender que nunca en la vida se casarían con alguien de otras naciones. Aquí estamos viendo que uno se casó con una de Canaán, otro con una egipcia, y otras, de Arán, ¿verdad? Adibá, la cananea, Melcá, de Arán, después menciona la de Mesopotamia, la egipcia. A lo que voy con esto es que esto confirma que es el hombre el que pone la semilla y a través de quien vendría esa promesa, porque se mantuvo la promesa. De ahí vendría Yahushua, Eliyahu, el último, habiéndose ellos casado con mujeres de otras naciones, lo cual también confirma el hecho de que Yahushua vendría para agarrar de entre las naciones a aquellos gentiles que confíen en él, que le confiesen como soberano y por ende se conviertan en esposa. Shimón volvió a tomar una segunda mujer de Mesopotamia como sus hermanos.